Se supone que cuando una persona realiza un ritual, invocación o simplemente presencia cualquier actividad de índole paranormal, corre el riesgo de ser poseída. Tal es el caso de muchas personas que juegan a la Ouija y, sin saberlo, están abriendo puertas a entidades por lo general con intenciones malvadas, que podrían posesionarse del cuerpo de uno o varios miembros partícipes del juego, e inclusive de alguien que solo esté de espectador. A menudo se piensa que con este tipo de juegos o invocaciones se puede llamar solo a cierto espíritu o persona del más allá. Pero eso no es del todo correcto. Si bien es cierto que podemos hacer contacto, por ejemplo, con nuestros seres queridos ya fallecidos, también es cierto que cuando se invoca a este tipo de espíritus, se abre un acceso entre este mundo y el otro. Y ese es el problema. Porque mientras que tu ser querido está hablando contigo, hay otras entidades malvadas que pueden interactuar y que han entrado por donde mismo que lo ha hecho tu familiar. De esta forma, en una sesión espiritual con un medium, es posible que el ente que esté hablando a través de él no sea en realidad quien dice ser. Es decir, que la persona que estás intentando contactar no ha sido quien ha entrado primero, sino otro ente maligno haciéndose pasar por quien tú quisieras contactar. Esto es muy malo. Y las personas que se dedican a abrir portales o simplemente estar allí cuando esto sucede, corren un gran peligro. Yo soy el documentalista. Y esto es cómo defenderse de un cadáver astral. Antes de continuar hay que dejar bien clara una cosa. Demonios, espíritus malignos, entes, cadáveres astrales, cuerpos astrales, egregores, voces del más allá, etc. Todos son espíritus que habitan en esta y otras dimensiones, cada uno con sus respectivas características. Unos simplemente pertenecen a ese lugar, otros, en cambio, no pertenecen ahí. Algunos más son llamados espíritus parásitos e inclusive existen aquellos que solo están de paso. Entonces, todos son espíritus, pero provienen de diferentes partes y con diferentes intenciones. Resulta que los entes, llámese demonio, cadáver astral, cuerpo astral o cualquier otro, no suelen identificarse con su verdadero nombre. Esto para evitar ser exorcizados. Y es que dar el nombre a algo o tener el nombre del ente poseedor significa tener poder sobre ese algo. De hecho, Dios dio a Adán el poder de dar un nombre a las cosas. En el momento en que el cadáver astral revela su nombre, demuestra que está debilitado. Si no lo dice, es aún fuerte. No obstante, si una persona o exorcista no sabe el nombre del ente maligno, puede saber si se trata de algo malo con 4 factores. El primero, la aversión a lo sagrado.
Marcos 1, 23 al 26. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Segundo, hablar lenguas desconocidas o muertas. Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. A menudo cuando un exorcista habla con un demonio, éste habla en lenguajes desconocidos o arcaicos. Por eso es importante que la persona que haga frente a estos entes conozca varias lenguas. Tercero, tener una fuerza extraordinaria que va más allá de la naturaleza de la persona. Normalmente una persona poseída puede tener fuerza sobrehumana. Esto es porque el cadáver astral que lo posee tiene poder sobre su mente y pensamientos, por lo que puede forzar al cuerpo de una persona a hacer cosas que normalmente no haríamos debido al dolor que esto nos causaría. El ente inhibe el dolor y por lo tanto maximiza la fuerza física. Y por último, el conocimiento de cosas ocultas o escondidas. Es sabido que muchos médiums utilizan a estos entes para averiguar cosas y encontrar objetos perdidos. Si el cadáver astral en cuestión es uno muy viejo, podría inclusive relatar sucesos históricos desconocidos, decir dónde hay tesoros, papeles, etc. En los textos de Salomón nos dicen cómo el rey usó a varios espíritus para que le dijeran cosas que quería saber. Supuestamente existe una forma muy segura de hacer que un ente de este tipo diga su nombre o simplemente deje de poseer el cuerpo en el que habita. Se trata de un procedimiento muy fácil de comprender, pero complicado de llevar a la práctica. El proceso consiste en decir 3 veces y de manera muy enérgica las siguientes palabras: En el nombre de Dios Todopoderoso y por el poder de Jesucristo, te ordeno que me digas tu nombre. También podemos pedirle que nos diga qué tipo de ente es, si se trata de un demonio, de un cadáver astral, de un espíritu perdido, etc. Para evitar que un ente de este tipo pueda poseer nuestro cuerpo, podemos hacer varias cosas. Lo primero es estar conscientes de que hay algo que podría estar queriendo entrar en nuestro cuerpo y luego nosotros mismos debemos de rechazarlo. De lo contrario, si la persona no es capaz de aceptar lo que le está pasando, si es de carácter muy débil, si está deprimida, triste, enojada o simplemente cansada y sin ánimos, entonces jamás podrá repeler el ataque del enemigo. También cuando una persona está en armonía y comunión con Dios, cuando su cuerpo está equilibrado, cuando en su mente no hay contradicciones y cuando su nivel espiritual es elevado, la persona tiende a no tener problemas de este tipo, ya que su cuerpo, mente y espíritu están bien conectados y no existen entradas por las cuales ser poseído. Pero seamos sinceros, esto es muy difícil de lograr en la actualidad. La forma de vida que llevamos es cada vez más estresante y demandante, de tal forma que, tarde o temprano, caemos en las garras de el odio, la furia, el estrés, el temor, la ansiedad, la tristeza, etc. Entonces,
que puede hacer una persona que ha caído víctima de este tipo de posesión y no puede salir sola de su problema. Llamar a un exorcista. Seguramente sabes que existen los exorcistas. Pero lo que te diré a continuación, apuesto a que no cualquiera lo sabía. Veamos. El trabajo del exorcista va por pasos. Primero debe cuidar la integridad de la persona poseída. Así es que tratará de usar medios menos severos, pero a medida que estos no funcionen, deberá comenzar a utilizar otros medios más agresivos para lograr sacar o expulsar al ente. Se supone que una persona que es exorcista debe ser un sacerdote proveniente del orden de Melquisedec, ya que así nos estaríamos asegurando de que esta persona estaría debidamente entrenada para hacer su trabajo. Existen personas que, aunque no hayan sido entrenadas o instruidas en el ordenamiento de Melquisedec, pueden expulsar entes malignos. Pero el problema viene cuando dicho ser maligno no es cualquier ente, sino un demonio poderoso al cual no podrán enfrentar de la misma manera que lo haría un sacerdote instruido o formado en la orden de Melquisedec. Pero ¿qué pasa si todo lo anterior no funciona? Es entonces cuando el exorcista debe hacer uso de métodos más fuertes que podrían poner en peligro la integridad del poseído. Estoy hablando de dos cosas, dos secretos muy bien guardados hasta ahora y que hoy, en este canal, los vas a conocer. Se trata de dos objetos mágicos, místicos, poderosos, llámalos como quieras, pero que, debido a su significado y sus propiedades, son muy poderosos a la hora de lidiar, ya no con un cadáver astral, sino con demonios de alto poder y jerarquía. Estoy hablándote del mítico cordón de San Francisco y del horarium mágico consagrado. Ambos, instrumentos de alto poder para combatir a los espíritus inmundos con intenciones maléficas y para ser expulsados de los cuerpos que posean. Pero su funcionamiento es complejo. Estas herramientas son especiales. Los exorcistas solo las usan en casos particulares. Ellos saben que usarlas es peligroso. Y si quieres saber cómo es que funciona este tipo de objetos, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Así es que ya lo sabes. Suscríbete y activa la endemoniada campanita. Comparte este video con todos los que puedas, porque en el siguiente video, oh sí, en el siguiente video, los dejaré con la boca abierta. Y yo soy el documentalista. Y esto fue cómo defenderse de un cadáver astral. Gracias y hasta la próxima.